bien. Bienvenidos amigos a Capital, saludos a quienes nos sintonizan en Lima y en el resto del país. Vamos a tocar un tema que es bien importante porque tiene que ver con el desarrollo intelectual, la motivación, la estimulación que los chicos deben tener para lograr comprender lo que leen. Ustedes saben que se ha puesto un énfasis muy importante en el Ministerio de Educación para poder elevar de alguna manera el nivel de razonamiento matemático y de comprensión lectora, y se ha logrado en el último censo, en la evaluación censal de estudiantes, un incremento pequeño, diríamos, relativo en el tema de la comprensión de lectura. Esto tiene que ver con un hecho fundamental. El que no entiende lo que lee difícilmente va a poder tomar buenas decisiones, difícilmente va a poder un oficio que le sea rentable. Es decir, si uno no aprende a leer bien, difícilmente va a tener éxito en la vida. Esa es una realidad. Y lamentablemente en niveles nacionales sí hemos aumentado, hemos mejorado ligeramente, pero en el términos de estándares internacionales todavía seguimos estando en los últimos lugares de la prueba de PISA. Esa es una realidad también. Hemos invitado al licenciado Jesús Caicho, que es director nacional de Técnicas Americanas de Estudio, que es un especialista en temas de comprensión de lectura. ¿Qué es lo que está pasando? Más allá del tema de numéricos, usted me decía que el incremento, la mejora, todavía es muy relativa para que tenga un impacto entre los estudiantes del país. ¿Cómo está? Gracias por venir. Muchas gracias, doña Mónica, por la invitación. Sí, exactamente. Bueno, si partimos de algo, que la lectura es la base fundamental para adquirir conocimiento, ¿sí? En nuestro país, a nivel general, estamos bastante todavía bajos. Primero, para empezar, por la falta de hábito en la lectura. O sea, no se ha inculcado o no se ha formado el verdadero gusto por la lectura. Ahora, pero vamos por partes, porque efectivamente, falta de hábito. Pero aquí, en general, en términos de sistema nacional educativo, a través de todos los años que tenemos, digamos, que podemos ver en la vida profesional de cada uno de nosotros, vemos que hasta los adultos no tienen comprensión de lectura. O sea, estamos hablando de gente de 40, de 50, de 60 años que si no aprendió a leer bien cuando fue chico, ¿cómo va a enseñarle a sus hijos a tener esta motivación y estimulación con el tema de la lectura? Esa es una realidad también. Repercute, incluso ahí podemos tomar a cabo el término del famoso analfabetismo funcional. Una persona analfabeta, el público oyente, televidente, sabe que no sabe leer ni escribir, pero un analfabeto funcional es aquella persona que, habiendo aprendido a leer, tiene grandes dificultades de comprensión. Es muy cierto, doña Mónica, uno va a estudios de maestrías, los que están llevando especializaciones, y les tomamos una prueba ya contundente de capacidad de análisis o entendimiento, y el promedio del 92% de estos profesionales está entre el 20 y el 40%. Significa que si el profesional hoy invierte, vamos a poner una cosa que no es real, pero invierta 1.000 soles, realmente está aprovechando solamente promedio de los 1.400 soles y el resto es pérdida. Pero no solamente pérdida de dinero, sino que lo importante es la pérdida del conocimiento por la falta de preparación. Y eso viene de raíz desde muy pequeño. ¿Desde cuándo un niño o una niña puede empezar a entender lo que lee? Es decir, bien motivado, bien estimulado, bien conducido, bien llevado. Cuando se le trabaja bien desde muy pequeños, bueno, nosotros siempre recomendamos a las mamás que están en el embarazo, oiga, léale al bebé. ¿Desde el embarazo? Sí. Es que los especialistas mencionan que si al bebé se le va inculcando desde la barriga a contarle cuentos, ya se le va infundiendo mucho lo que es el hábito de la lectura. Luego, segundo paso, cuando ya el bebé empieza a visualizar, hay que hacerlo a través de figuras, algo lúdico que realmente le permita ser más atractivo, porque si le damos lecturas que son densas también, lo vamos a ahuyentar, o sea, del gusto por la lectura. Y lo otro que siempre hemos recomendado, que es
es altísimo el porcentaje que de padres lectores siempre va a haber hijos lectores. Por más que lleguemos cansados de trabajar. Y viceversa. Así es. O sea, de padres no lectores normalmente son hijos que no leen. No leen, exacto, porque por más que... Ahora, pero se puede romper ese esquema. Sí, es que los hay también, sí lo hay. Sí, no, es que... No, pero romper el esquema dándonos cuenta la falta y la ausencia de esa lectura que nos está, digamos, maniatando para podernos desarrollar. Así es, así es. Ahora, hay un tema con los chicos también, conversábamos con Quique Bravo, que tiene hijos chicos, y toda la gente que tiene hijos chicos, Quique. El asunto es cómo adaptar a estos tiempos, porque los chicos, por ejemplo, están recontraestimulados en relación a los iPads, las computadoras, el manejo digital, pero tiene problemas con la lectura. ¿Me contabas eso, Quique? Sí, hola Mónica, hola. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están Buenas todos? tardes. Al licenciado Jesús Cacho también un saludo. Gracias, sí, hombre. el tema es que yo le hablo con mi hijo y le digo, yo a los 5 años yo ya leía y escribía. Y él me entiende perfectamente lo que... ¿Y entendías lo que leías? Sí, por supuesto, claro. Yo ya entendíamos a esa edad, pero ahora tienen mayores distracciones y tienen mayor capacidad para interrelacionarse con otras cosas, como por ejemplo con los celulares, con las tablets, y yo creo que estos son distractivos que no permiten de que se concentren en el tema de lo que es lo esencial para ellos, que es aprender a leer. Me parece que podría ser ese uno de los problemas, de que no permite que los niños se concentren. Claro, porque partiendo de eso es que el chico no es que no aprenda, es que, digamos, aprende lo que lo estimula y lo que lo motiva. Hace poquito salió en un medio de comunicación una foto en la cual hacían un paralelo, doña Mónica, las colas que en Japón hacen para ingresar a una biblioteca pública, las colas. Y la otra foto, las colas que hacen para hacer el casting de Esto es Guerra, en Perú. Ahí da una muestra realmente el tipo de pensamiento, cultura, de cómo se le forma a un niño para que realmente le vaya gustando la lectura. Ya, pero ahora vamos a volver a lo mismo y van a decir que estoy defendiendo a los medios. Pero la verdad, mire, esto es guerra, no es guerra, lo que sea, o sea, no puede reemplazar, ¿no?, una orientación que vaya familiar y a nivel de Ministerio de Educación. O sea, ahí hay un problema de fondo. O sea, estando o no estando Esto es Guerra, la gente va a tener serios problemas con la comprensión lectora. Y los tiene. O sea, no, digamos, yo entiendo su lógica. Y hay razones. Pero también. esto de que las bibliotecas están vacías, es antes, pues, antidiluviano aquí en el Perú, ¿ah? Sí. No, y es una muestra en todas partes. Ahorita Técnicas Americanas acaba de aperturar en la ciudad de Huancayo, para los que nos pueden escuchar, y yo estaba buscando bibliotecas públicas, solamente hay 2 en Huancayo, pero discotecas tenemos hartas, ¿no? Entonces, para que se dé cuenta. Pero cuando hablamos de la falta de comprensión, también radica en algo. Como el ser muy pensado, distraerse con facilidad con cualquier estímulo externo, es disperso. Exactamente, cuando no hay una concentración va a ser bien difícil que puedan comprender. Y ese es el problema fundamental, sí, el tema de la distracción. La falta de atención, la falta de concentración, porque hay que también saber ¿Y diferenciar. eso se aprende? Sí, se prepara, o sea, se le forma también a la persona, porque, ojo, que puede estar concentrado pero no atento también, que son temas ya más puntuales que podemos trabajar. Y hay que ver después cómo nos damos cuenta, pero vamos con llamadas para ver por dónde van los intereses del público en ese sentido. Claro que sí. Yo confieso que de chica he sido muy dispersa, me distraía y solamente me enfocaba en lo que a mí me gustaba. He tenido discusiones con mi hija en ese mismo sentido. Mientras que con mi hijo, digamos, tiene una gran capacidad de concentración desde muy pequeño. O sea, no sé si es... no, es que la concentración sí es total cuando uno quiere algo que tiene frente. Miren los niños que juegan el PlayStation, el Wii. Sí, claro, no salen de su mundo, están abstraídos completamente. Por más que hayan ruidos alrededor, siempre van a estar concentrados. Entonces, dependiendo de lo que tiene enfrente, ¿no? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Mónica? ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Con Verónica. Verónica, escuchamos. Mónica, yo me siento con suerte. Mi papá trabajaba en una distribuidora de revistas y de libros y justo distribuía selecciones. Ajá. Entonces yo desde los 7 u 8 años yo leía selecciones. Ya. Entonces a mí me encantaba leer, me encanta leer. Por cuestiones de entretenimientos y distracciones, como dice el señor, dejé de leer un buen tiempo, pero la lectura siempre ha estado en mí. ¿Y se puede saber por qué dejaste de leer? O sea, ¿fue alguna razón
entré a la adolescencia y más me llamó la diversión adolescente que la lectura, ¿no? Okay. Mis papás no son lectores, o sea, no son de los que leen todas las noches. Pero por una depresión que yo tuve a raíz de la separación de mis papás, mi mamá me trajo un libro que se llama Verónica decide morir, de Coelho. Ya, yo estaba pasando por una situación muy complicada. Justo Verónica del libro se escribe con K, igual que mi nombre. Entonces empecé a leer, volví a leer. Me leí todas las obras de Coelho, empecé a agarrar otros libros. Mi mamá empezó a leer Coelho, cosa que mi mamá no leía. Entonces, mi hermana agarró también libros, entonces ya se volvió más de familia la lectura. Mi sobrina tiene 9 años y hace poco yo le dije, el primer libro de una obra literaria que yo leí fue Mujercitas a los 9 años. Sí, claro. Mi sobrina acaba de cumplir 9 años hace 2 meses y le regalé Mujercitas para que lo empiece a leer. Y le dije, todas las semanas yo te voy a llamar el domingo para que me cuentes cuánto has leído y qué has leído. Entonces, eso la incentiva. Y le digo, ay, qué bueno. Y le pregunto y hablamos sobre el libro. Y le digo, bueno, como has leído, te voy a regalar algo, te voy a comprar un chocolate. O sea, yo la motivo así, que tal vez no sea lo correcto, ¿no? Ok, bueno, vamos a preguntarle al experto. Muchas gracias, pero esto va a ser luego de la pausa que nos va a responder y, por supuesto, seguimos escuchando sus llamadas aquí en Capital. Volvemos. Muy bien, estamos de regreso aquí en Capital y aquí en el Twitter Clelia, ¿no? Está claro que la labor de los padres no la reemplazan los medios, pero ¿no crees que los medios deberían aportar? Yo sí creo. El asunto es que de ninguna manera puede reemplazar un medio a una familia o a una política nacional. O sea, en términos reales, hay esfuerzos individuales que se hacen. Hay algunos canales donde tienen pequeños programas que incentivan la lectura, pero esas las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana. Y si uno realmente siempre está buscando la paja en el ojo ajeno y no mirando la viga que uno tiene a la hora de entregar la educación a terceros, entonces no vamos a cambiar las cosas en el Perú. Y yo creo que ese es un tema fundamental. O sea, todos venimos de algo, a todos nos ha pasado algo, en el sentido de que hay padres que sí nos incentivan en la lectura, otros que no nos incentivan, otros que nos damos cuenta en un momento y queremos mejorar las cosas con nuestros hijos. Y lo hacemos, finalmente. Yo creo que por ahí va el tema. Es una responsabilidad de todos, la verdad. Y no porque el otro no lo haga, yo no dejo de hacerlo. O sea, si tengo mis hijos, yo los inculco en lo que es la lectura. A mí también, yo desde muy pequeño me hizo recordar, y gracias por la llamada anterior, la señorita que nos llamó, qué maravilloso recordar cuando uno leía Selecciones, ¿no? Sí, o hay otros, Mecánica Popular, que también había gente. O sea, el tema es leer lo que te gusta. Y uno va leyendo y se vuelve un asiduo lector y le va gustando y se va metiendo porque uno viaja a todas partes a través de un libro y eso uno lo va trabajando con la gente que está en su alrededor. Pero no todos tampoco lo pueden hacer. No puedo delegar a los colegios o a un gobierno que sean ellos los responsables de que mis hijos lean. Parte desde uno mismo. Si ellos no lo hacen, pues yo lo voy a hacer y hago el más esfuerzo y va a venir posible, de ¿no? inmediato. Justamente los medios de comunicación en algunos casos hablan de estos temas y ya está en cada uno tomar la decisión. Así es. Si hace una línea transversal y dice, bueno, hasta aquí, de esta manera me relaciono con mis hijos, a partir de ahora me relaciono de otra manera, ¿no? Claro que sí. Y poquito a poco, con mucha paciencia, van aprendiendo ambos, Así es. ¿no? De una circunstancia diferente. Hola, buenas tardes. Hola Mónica, ¿cómo estás? Te saluda Henry, felicitarte por tu excelente programa que tienes. Gracias, y la Henry. que tienes actualmente, ¿no? Gracias, Henry, gracias. Por favor, adelante. Mónica, lo que te podría decir como una acotación, el tema es que todo nace de uno, ¿no? Yo particularmente vengo de una familia en la cual no le gustaba la lectura, pero gracias al emprendimiento que buscaba, al salir adelante, al buscar nuevas cosas, me interesó este mundo de la lectura. Ahora, la gente normalmente todos se excusan, no, es que yo no leo porque no tengo tiempo, no, existen hasta audios en el auto, puede ser en vez de escuchar música, puedes ser escuchando, escuchar esos libros que ahora vienen ya en audios y que te sirven bastante, ¿no?
No, además hay publicaciones extraordinarias, lindísimas. Ahora, es verdad también que los libros son caros. Y en el Perú todavía son caros. Sí, pero también recuerden pero hay que alternativas. Hay alternativas. Ahora Sí. hay muchas ferias en las cuales uno puede conseguir unos libros que están al alcance, son supremamente baratos. En estas últimas ferias que hay es importante ir a ferias, visitar libros que son baratos y uno se va a ayudar con eso, se va a enriquecer y tiene más acceso, ¿no? El método de enseñanza de lectura en los colegios, yo la verdad que he perdido un poco la pista porque ya no tengo hijos chicos. Lamentablemente. Y todavía no tengo nietos, así que en realidad estoy esperando volver a empezar en ese sentido, ¿no? Sin Mónica, tener la responsabilidad, pero ¿cómo se enseña a leer? Exacto. Lo que pasa es que el mundo está evolucionando y por lo tanto la forma, la parte académica también tiene que evolucionar. Claro, pero tiene hoy que adaptarse, aquí en ¿no? Perú se sigue enseñando de manera tradicional. Acuérdate que cuando nos enseñaron a nosotros ¿Todavía a leer, es mame mi? No. Sí, es que hasta ahora se sigue enseñando ¿Todavía es mame mi? de manera silábica. Mi mamá, me ¿No es mi, ma. fonética la cosa? No, y ahora le aplauden al niño porque ya sabe reconocer las palabras. Pero una cosa es aprender a reconocer las palabras y otra cosa es aprender a leer. Hoy lo que trabaja Técnicas Americanas de Estudios, por ejemplo, ya no leer palabra por palabra, sino ideas completas. Sí. Porque cuando uno las va a entender, las va a interpretar mucho mejor. Bueno, yo aprendí eso en realidad bastante mayor, ¿eh? Ya antes era la paporreta y la cosa, el colegio incentivó de alguna manera a la hora de tener que exponer tus ideas respecto a un tema determinado y después la universidad uno analiza mejor. Así es. Pero la verdad que no es fácil, o sea, uno cree que está entendiendo palabra por palabra y al final lo que se tiene que leer son ideas completas, ¿no? Y eso es lo que trabajamos nosotros para eliminar la forma tradicional que no nos hace bien, ¿no? Hola, buenas tardes. ¿Aló? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Con quién hablo? Ana María. Ana María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola. ¿Sabes qué, Mónica? Me ha causado mucha, no sé, simpatía oír la historia de la señora anterior, porque a mí también mi primer libro fue Mujercitas, que me cautivó, y en mi casa también se leía Selecciones. Mi papá tenía la colección completa de Selecciones desde que salió la edición en español. Ya. Y bueno, en mi casa sí se leía mucho, mi mamá leía, mi papá leía y teníamos colecciones de libros. En esa colección de Mujercitas estaba Hombrecitos, estaba Corazón, estaba Ivanhoe, Robin Hood, o sea, esas historias que te cautivan. Y la verdad es que nosotros, bueno, de los hermanos que somos, creo que la mayoría leemos o nos gusta leer. Y ya de grande ya pues ya empiezas a leer de todo, ¿no? O sea, ya sales de Selecciones a otros autores, te buscas tus propios autores, tus propios temas y a mí leer me transporta realmente, me fascina. Qué bueno, qué bueno. Yo leo en Kindle también, pero siempre extraño el libro, el bulto. Tenerlo en la mano, sí. Yo no me he acostumbrado a leer en Kindle, para eso leo todo lo que es noticias y eso, pero leer un libro tengo que tenerlo en la mano. Tienes que sentirlo, ¿no? O sea, es diferente de papel, la lectura. La vives. Así es. Sí, esa es una sensación que efectivamente a mí sí me provoca, ¿no? No, y es que uno la disfruta mejor teniéndolo. Pues, ahora, es bien importante el primer libro que uno mucho. A mí, La cabaña del tío Tom fue uno de los primeros libros que yo tuve, y mi María. planta de naranja Lima. María, por ejemplo. También. O sea, en realidad, y después lo que me costó leer La guerra y la paz en secundaria. Y lo tuve que leer un montón de veces para poderlo entender, ¿no? De verdad, y esas son cosas que uno Yo sufrí recuerda, ¿no? En la universidad sufrí con un libro que era pequeño, Los 7 ensayos de la realidad peruana. También es difícil. Difícil, muy difícil. Esos libros sí me generaban decir, uy, Dios mío. Y después, digamos, uno entiende que puede dimensionar, digamos, el contexto ideológico y político, ¿no? Yo creo, Mónica, que cuando uno toma decisión ya de mayor de ser un profesional y sobre todo especializarse en lo que uno ama, no hay impedimento porque uno investiga y se mete y se mete y se mete. Ya cuando no te das cuenta, estás totalmente metido y estás investigando y estás buscando. Me dijo alguna vez un especialista, y quiero ver si usted coincide, que por ejemplo cuando uno está leyendo un libro a su hijo puede tener el mismo libro en la mano mientras el padre o la madre va leyéndolo y va siguiendo de alguna forma el ritmo de la voz, el tono,
la idea, ¿no? Al verlo en las palabras puestas en el otro lado. No sé si eso es conveniente o no. Es que uno hace soñar, hace vivir, hace crear escenas cuando uno trabaja eso con los hijos, que es importante. Y yo por eso siempre recomiendo a los papás, por favor, aunque no tengan tiempo, que lleguen cansados de trabajar, tomen una revista, tomen un libro, que eso les va a marcar muchísimo y va a ayudar muchísimo a que las personas, los niños hoy en día, les guste la lectura y tengan un mejor aprovechamiento. Una mejor comprensión. Hola, buenas tardes. Bueno, te felicito por el programa y aparte un saludo a tu lado. Gracias. Y tiene mucha razón, en parte, cuando decimos que los padres somos los primeros que debemos inculcar la lectura, ¿no? Yo no leo mucho, pero trabajo yo en Remit, soy conductor. ¿Ya? Pero yo leo lo que me interesa y lo que me gusta, leo deportes. Leo periódicos, revistas de deportes, algo así. Los mismos a mi casa la dejo ahí en la mesa y la cogen mis hijos hasta mi hija. Entonces después conversamos sobre eso. Porque ven que a mí me interesa el fútbol, el deporte, y a ellos también les gusta eso. Ya, pero ¿no te interesa nada más que eso? Lo que pasa que de lectura no mucho soy, pero sí de lo que me gusta, como te digo, el deporte. Sí. Bueno, las padres y madres lidiamos bastante con eso, con el tema de... A eso se le llama lector selectivo. O sea, que selecciona lo que le gusta. Y ojo, también hemos hecho encuestas... Pero es bueno, regular, malo, ayuda, no ayuda. También es relativo. ¿Por qué le pregunto? Porque le preguntamos a un niño en las escuelas, en los colegios, ¿te gusta la lectura? Y te responden sí, pero lo que me interesa. O sea, sí lo que les gusta, y normalmente les gusta el deporte o las cosas sencillas. Mi hija me ha respondido eso 80 veces. Ya temas importantes, donde se paga la consecuencia después cuando ya se le exige leer, que son estudios a nivel superior, que le guste o no le guste, igual hay que leer, pero hay que formarlos para que lean todo tipo de información. Así no le gusta. Para poder entender la lectura. Así es. Hay un curso en la universidad que se llama comprensión de lectura, o sea, y los parrafazos que te ponen ahí, que son más engorrosos, finalmente, si uno llega a comprender una cosa de esa naturaleza, está preparado, digamos, para entender cualquier cosa. Tenemos que ir a una pausa, licenciado. Ya regresamos con más de sus llamadas. Esto es Capital. Y problemas para lograr que tu hijo aprenda a leer, ¿no? Hemos mejorado, hemos empeorado. Hacemos algo en casa para motivarlos, estimularlos en la lectura. Volvemos. Seguimos conversando con el licenciado Jesús Caicho de la Dirección Nacional de Técnicas Americanas de Estudio, y estamos hablando del tema de la importancia no solamente de leer, sino de comprender lo que se lee, que es lo más importante. O sea, si uno lee paporreta, no sirve nada. No pasa nada. No pasa nada. O como antiguamente que leíamos y memorizábamos. Sí. Pero no repetirla tal cual, pero no estábamos entendiendo absolutamente nada. Y digamos, ¿cómo podemos hacer un ejemplo para que la gente entienda en el sentido de la comprensión? O sea, más allá de las palabras, ¿no? Claro que sí. Sí, es que es fundamental entender, porque de nada sirve. Incluso hay personas que dicen, uy, lee rápido, sí, pero no sirve de nada leer rápido si es que no entiende. Y a veces nos pasa que cuando estamos distraídos tenemos que volver a leer 200 veces el mismo párrafo, ¿no? Yo siempre he mencionado, Mónica, que se entiende más ideas completas que palabras. No sé, me permite rápido un ejemplo. Por ejemplo, vemos en un texto la palabra rosa. ¿Qué se te viene a la mente en ese momento? ¿Qué puede ser? Puede ser flor, una mujer, una niña, o un color ser, o lo que sea, claro. Rosa Martínez. Ya deshecho de la cabecita que es una flor, sé que es una persona. Una persona, claro. Sigo leyendo. Rosa Martínez tiene 3 años. Una niña. Una niña. Claro. Pero sigo leyendo. Rosa Martínez tiene 3 años trabajando en el banco. Claro, es una persona adulta. Ya es una persona. Puede ser una entidad financiera, puede ser una trabajadora de un banco, ¿cierto? Un banco y sigo leyendo. Rosa Martínez tiene 3 años trabajando en el banco de sangre. Ya, es una laboratorista, pues. No, claro, o sea, ya cambió. O sea, es lo que infiere de lo que está leyendo. Pero termino. Rosa Martínez tiene 3 años trabajando en el banco de sangre haciendo limpieza, entonces ya no es laboratorista, ¿cierto? Claro. Se entiende más la idea completa que la palabra suelta. Una persona que tiene capacidad de concentrarse al 100% va a poder entender, va a poder analizar, y la persona que entiende va a poder retener informaciones. Claro. Ese es el éxito de una buena lectura. Me parece clarísimo el ejemplo, y efectivamente de eso se trata. Así comienza la cosa, con una cosa muy simple, y se va, digamos, añadiendo palabras, y vas
jugando con el niño o con la niña para que vaya señalando lo que infiere de... Interpretando. Interpretando. Vamos con más llamadas. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Con quién hablo? Luis. Sí, Luis, lo escuchamos. Bien, mira, primeramente quería darte un aporte. Cuando nosotros éramos muy chiquillos, junto con el diploma que te daban por mérito, primero, segundo, tercer puesto en los colegios, aparte te obsequiaban una novela o un libro para que tú leas, para que te incentives, ¿no?, en la lectura. Y eso era bueno, pues antes nos enseñaban mucho la lectura. A mí no me gustaba, pero digo, hasta los 11 años más o menos que en adelante empecé a buscar las diferentes novelas para leer. Les aconsejo a todos los padres, por ejemplo, que regalen una obra, una novela a los chicos, ¿no?, de acuerdo a la edad que tienen. A mí me gustó, por ejemplo, la primera lectura que leí es Edipo Rey. Claro. Después de ese libro, de esa novela, me quedé con ganas de seguir leyendo, y luego leí 100 años de soledad, y eso pues lógicamente me levantó más, todavía con más ganas de leer. Entonces, este tipo de obras sería bueno que los jóvenes, los adolescentes les regalen a sus padres, ¿no? Y una cosa más, una queja, no sé si una queja, quiero decir, pero hoy en día yo veo, por ejemplo, cómo cuando les dejan trabajo a los chicos en los colegios, más lo que le dejan es trabajos para que busquen en internet. Entonces, antes teníamos que buscar de 4 o 5 libros, entonces obligadamente estabas presionado a leer y entender. Sí, hoy día no, hoy día los chicos van al internet, al señor del internet, le dicen: señor, ¿sabe qué? Necesito que me dejaron un trabajo. Pagan 5 soles, 6 soles por el trabajo, inclusive con todo y dibujo y todo, porque los profesores piden que se los hagan tipeados, no escritos sino tipeados, ojo, y entonces pagan al señor de internet y al día siguiente recogen el trabajo. Entonces el chico le da una ojeada, hace un resumen pequeño y entrega el trabajo y listo. Ese es lo que ahora se está haciendo con la educación, y creo que eso está perjudicando también el tema de la lectura. Muchas gracias. Perfecto, gracias, Luis. Bueno, lo que ha dicho es real, pues ha expresado al 100%, estamos de acuerdo con usted, Luis. Vamos con otra llamada. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. Quiero opinar sobre la comprensión lectora y quiero contar mi experiencia. Para mí fue muy bonito aprender a leer porque... ¿Cuál es tu nombre primero, por favor? Jack, de San Juan de Lurigancho. Ok, Jack, te escuchamos, a ver. Yo aprendí a leer porque mis hermanos todos estudiaban en la universidad y yo soy el menor de todos. Ya. Y entonces yo veía los libros, todos, pero lo que más me atraía era un atlas de geografía, me acuerdo. En los primeros... esos atlas. Sí, esos inmensos. Sí. Y las primeras hojas eran del universo, sobre el cosmos. Puedo decir que yo solo, porque me quedaba muchas horas solo y veía el atlas y veía todo el sistema planetario. Entonces aprendí a leer, ¿no? El sol, veía el sol y todo eso, y entonces poco a poco fui relacionando y ahí aprendí. Y encima yo me acuerdo que en Canal... Entonces, tú antes de leer comprendiste. Sí, comprendía. Claro, sí. ahí está el asunto. Sí. Claro. O sea, sí, antes de decir las palabras, yo ya te estabas tratando de comprender lo que había en esa figura, digamos. Sí, y encima, para mi buena suerte, en Canal 7 había un programa que pasaban Cosmos. Sí, claro, lindo programa, sí. Y yo, por eso yo también digo ahora a los medios de comunicación, ¿por qué no pueden colaborar así con la educación? ¿No? Porque para mí fue muy importante aprender eso, ¿no? Y porque cuando yo veía figuras y vi en la tele... Pero el 7 sigue siendo televisora pública, podría perfectamente, porque no vive, digamos, como un negocio, podría perfectamente colocar programas de esa naturaleza, ¿no? Continuar. Así es. Bueno, muchas gracias, Jack, gracias por tu experiencia. Y creo que mucha gente, digamos, puede aprender de esa manera, pero lo normal es inducirlos a través de un aprendizaje desde muy pequeño, Si ¿no? te das cuenta, Mónica, casi todos los oyentes que han llamado se han remontado al tipo de lectura que hemos vivido nosotros. Sí. Mira, el Atlas, el Edipo Rey, o sea, lo que hemos pero también disfrutado. Hemos hecho Mamé Mía. Sí. O sea, en realidad, mi mamá me mima también. Pero recuerda que ese tipo de lecturas son las que nos apasionaban, las que nos permitía leer, y eso los que nos metió en el mundo de la lectura, ¿no? Hoy la tecnología ha avanzado, pero lamentablemente la estamos distorsionando. Estamos reemplazando muchas veces el tema de la lectura con la tecnología. Y si analizamos verdaderamente y nos ponemos serios,
Porque el hecho de revisar simplemente el Facebook, estamos leyendo. Estamos leyendo todo el día. El Twitter estamos leyendo todo el día. Claro. El WhatsApp estamos leyendo todo. O sea, somos unos quizá asiduos comprensión lectores. de 140 caracteres y eso. Pero Sí. lamentablemente el nivel de la comprensión de la lectura es donde estamos fallando. Vamos con más llamadas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. ¿Cómo le va? ¿Con quién hablo? Juan Pablo, de Puerto Nuevo, Callao. Juan Pablo, escuchamos. Sí, mire, lo llamo de Puerto Nuevo. Puerto Nuevo es un lugar muy peligroso que está en Callao. Y acá en Puerto Nuevo hay un neurobiólogo, chalaco. Este neurobiólogo se llama Luis Vázquez Terrones. Este señor es un neurobiólogo. Ha sacado un libro súper extraordinario que hoy en día se vende en Amazon y en más de 20 países en el mundo entero. Este libro se llama Mi Manuelito, Lectura y Comprensión. Y acá en Puerto Nuevo ha hecho unos trabajos maravillosos. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Mi Manuelito, Lectura y Comprensión. Usted puede buscar en las redes. Mi Manuelito. Mi Manuelito, Lectura y Comprensión. Acá en Puerto Nuevo se han hecho unos trabajos magníficos. Buen trabajo. Qué bueno. Me podrá creer que todos los alumnos, los niños de acá, son los número uno en cada colegio. Qué maravilla. Eso ves que ahí es donde se ve, el método es muy importante también, ¿no? Estamos sumando ahí. Ahí ha hecho un buen trabajo. Usted conoce el trabajo de... Es importante porque Luis eso Vázquez. ayuda, permite, inculca a que realmente tenga un mejor nivel de comprensión lectora. ¿Y cuál es la diferencia en la metodología? O sea, ¿qué cosa...? Es a través de la forma, o sea, la metodología de poder enseñar cómo realmente entenderlo. Porque hoy, como dije al inicio, se enseña a leer, pero no se enseña a leer bien. Es una gran diferencia, ¿no? Porque uno debe saber analizar las informaciones, saber interpretarlas. Ahora, están los profesores... Hay que preguntarse eso, ¿no? Recordemos que hace unos 3 años, mire los resultados que tuvieron de las evaluaciones con los docentes, que lamentablemente no eran nada satisfactorios, y lo que yo siempre he dicho, en manos de quién dejamos el futuro también de nuestros hijos. Pero ellos tampoco Ahora, no se tienen, están haciendo no tienen la culpa. esfuerzo, porque tampoco han sido capacitados. No, exacto, no tienen la culpa ellos. Lo que pasa es que es la formación que están recibiendo y cómo deben hacerlo. Ahora, ¿no? pero se hacían esfuerzos en las capacitaciones, en la meritocracia, en poder ascender, digamos, y tener una motivación o un estímulo para hacerlo. Algo se ha logrado. Se les está capacitando, pero también hay algo que no es porque uno deba criticar. Mira lo que se vive hoy, el famoso plan lector, el que está en los colegios, porque en los colegios se les exige. ¿Y cuál es el problema ahí? Se les exige leer. En una hora académica leen en la semana desde el director hasta el celador, el vigilante. Pero mi pregunta es, ¿quién constata si realmente el niño está concentrado leyendo? ¿Quién constata si realmente el niño está entendiendo? Solamente con hacerle leer, esa no es la solución. Hay que ir más a fondo. Hola. Aló, sí, bienvenido a Capital. ¿Con quién hablo? Mónica, buenas, te habla Percy Pérez. Percy, adelante, Percy. Sí, Mónica, estuve escuchando las intervenciones anteriores de la señorita, y el señor, creo que sus padres leían siempre las famosas elecciones. ¿Ya? Era distribuidor, dice, y tenía las elecciones a la mano y él leía, pues, o ella leía, ¿no? Claro, y sí, ambos, pero en mi caso también ocurrió lo mismo. Mi papá era un asiduo lector de las famosas elecciones. Qué bueno, ya. Y él compraba en la casa los famosos libros que venían por volúmenes. Y yo me inicié con esos libros, ¿no? Hasta que descubrí a Julio Verne con sus relatos muy sorprendentes, muy bonitos. Generalmente suelo regalar libros en vez de regalar otras cosas. ¿Y cómo lo reciben cuando regalas libros? A veces de buen humor, a veces no. A veces te miran con cara de... Sí, ¿y esto? Exactamente. Y he tenido la mala suerte de prestar libros y nunca me los han devuelto tampoco. Bueno, la verdad que eso es una mala costumbre. Alguna vez... No, que uno no se devuelve. Sí. Eso es cierto, una mala costumbre. Y tiene razón, Percy, gracias. Pero antes, a ver, ahora en Google, lo increíble es pues que tú entras a Google, te responde todo. Antes tenías que ir a la enciclopedia. En las casas se compraban estas enciclopedias y uno tenía que ir a buscar. En la búsqueda también iba aprendiendo a entender una serie de cosas. O sea, se ha facilitado muchísimo el tener la información inmediata. Es que el buscador es puntual, ¿no? Tú pones una palabra y te da todo.
la información. Te da toda la información. Pero antes, ¿no? Esa misma palabra tenías que buscarla, como dijo el oyente, hace 2 oyentes que decía, el Atlas. Uno iba buscando hasta que lo encontrabas. Así es, así es. Y bueno, eso te permitía el tiempo nos ha ganado. Solamente un par de tips para la gente y además decir que si alguien tiene un tema de comprensión de lectora, ¿qué puede hacer? Con mucho gusto. De padres lectores va a haber hijos lectores, ¿de acuerdo? El buen ejemplo siempre se refleja hacia los hijos, va a influir para que se mejore mucho. Es importante el ambiente también, donde se pueda leer. La iluminación, si su hijo es una persona que escribe con la izquierda, que la iluminación venga del lado derecho, porque va a ser mejor captado la información. Y estar claros en que no tienen problema visual y que no tienen problema de otra naturaleza. Así es. También. Los efectos distractores, cuidado. A veces no es bueno que tengan comida al lado mientras están leyendo, porque eso los va a sacar del contexto de la lectura, ¿no? O que el televisor esté lo más alejado posible. Hay personas que dicen poder leer mejor con música. Bueno, qué bueno si lo va a entender. Pero también si analizamos, si no lo entiende, es mejor que lo corte, ¿no? Es verdad. O sea, tenemos muchas. Y Mónica, no sé si me permites, Técnicas American Studio acaba de cumplir 32 años. Estamos en la semana de aniversario. Yo quiero para el público oyente que nos está completo, para que sepan cómo están. ¿A dónde van? Porque si el tiempo ya nos ha ganado. Si me puedes dar el espacio, un teléfono, nos marquen en estos momentos al 261-5700. Repito, 261-5700. Muy bien. O que nos llamen o nos manden un mensaje sencillo de texto WhatsApp al 99350-0872. Repito, 99350-0872, un mensaje de texto WhatsApp. Correcto. O escríbanos a nuestra página web Técnicas Americanas Studio Perú o al Facebook de Técnicas Americanas Studio el tiempo Perú. nos ha ganado. Maravilloso. Le agradezco mucho, señor Para darles Caicho, todo el muy apoyo, amable. ¿sí? Ahora, en punto, tenemos que irnos a la pausa, ya regresamos. ¿Con qué? Con tendencias. Volvemos con tendencias.